Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Cuba 11J. Obviamente es el 11 de julio del año pasado. Numeral Conclu Cuba 11J. Se cumple un año, el primer aniversario de estas protestas antigubernamentales. Sus comentarios con la etiqueta Conclu Cuba 11J a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Los medios locales cubanos independientes reportan que hoy en La Habana no se movió ni una mosca. No, una calma impuesta a la fuerza de una amplia presencia policial. Fue lo que doblegó la ciudad, lo que mantuvo la ciudad en calma, en silencio, sin movimiento. Claro, no es casualidad. No es casualidad, pero es un síntoma claro del temor, el terror que el régimen de Díaz-Canel le tiene a otro 11 de julio. Y le digo algo, es el aniversario, pero la fecha puede cambiar, en cualquier momento, Díaz-Canel. Puede ser 12, 13, 15 de septiembre, octubre, enero, marzo, abril. Así que por lo pronto, hoy, con su presencia policial amenazante, pues no hubo una. Pero Díaz-Canel, cualquier fecha es buena, Por supuesto, no fue casualidad y se notó el temor, el terror que el régimen le tiene a estas protestas antigubernamentales porque se cumple un año. Recuerden que estas son, o fueron, las mayores protestas antigubernamentales en Cuba desde el triunfo de la Revolución en 1959. En un tremendo ejercicio de cinismo, Díaz-Canel llamó a celebrar lo que él llama la victoria del pueblo cubano de la Revolución cubana sobre el odio. O sea, al revés, el mundo al revés de estos dictadores, ¿no? El mundo al revés. Pero hace un año fue él quien incitaba a ese odio entre los cubanos. Fue él quien dio la orden de combate para defender la revolución de una protesta pacífica y de unos reclamos completamente legítimos. Libertad, ¿lo recuerda? Patria y vida. Eran las cosas, libertad, patria y vida. O sencillamente, mejores condiciones de vida. Reclamos simples, pero, cuidado, prohibidos en la isla. La instrucción de combate de Díaz-Canel aquel 11 de julio fue suficiente para que las hordas afines al régimen orquestaran una violencia y una represión desmedidas. Pero lo que vino después fue mucho peor, Desde entonces los tribunales castristas le han quitado a los manifestantes eso que más querían, la libertad. No solamente de una forma injusta, pero completamente ilegal. En el primer aniversario de las protestas, las organizaciones Justicia 11J y Cubalex presentaron el informe Un año sin justicia, patrones de violencia estatal contra manifestantes del 11J. En este se hace un balance de la respuesta de las autoridades cubanas a la protesta pacífica y espontánea de aquellos días. Justicia 11J y Cubalex han documentado 1,484 detenciones en el marco de las protestas. Entre los detenidos han identificado al menos a 57 menores de edad. Sí, escuchó bien, 57 menores de edad. Aunque las autoridades cubanas han negado en repetidas ocasiones que hubiese niños detenidos o siendo procesados. Al cierre del informe, 701 personas seguían detenidas. 701 detenidas aún. 622 personas habían sido procesadas en juicios sumarios y ordinarios. Y se documentaron las sentencias de 584 personas. Mire, estas organizaciones denuncian que la Fiscalía ha recurrido a delitos comunes para criminalizar la protesta y que uno de los métodos ha sido combinar los cargos para conseguir penas más elevadas. De esa manera, los detenidos han sido acusados de, por ejemplo, desórdenes públicos, desacato o atentado, incluso contra las personas que reaccionaron en defensa propia, contra la violencia policial. También se han presentado cargos por instigación a delinquir y con menos frecuencia las autoridades han recurrido a otras figuras como difamación de las instituciones y organizaciones
y de los héroes y mártires, ultraje a los símbolos de la patria, propaganda enemiga y sedición. Sacaron todas las formas jurídicas que se les ocurrieron para poder justificar sus detenciones arbitrarias, sus ilegalidades, sus injusticias. Por su parte, Human Rights Watch también presentó su propio informe sobre las protestas en el que documentan 155 casos de violaciones a los derechos humanos. La organización concluye asegurando que, abro comillas, comprobamos que estas violaciones contienen patrones que sugieren claramente la existencia de un plan para impedir que las personas protesten, castigar a quienes lo hagan e infundir temor para evitar nuevas manifestaciones masivas contra el régimen. Cerramos comillas. Qué contradictorio, ¿no? Infundir temor para evitar nuevas manifestaciones masivas contra el régimen. Porque el temor es el del régimen. El temor que le tienen al pueblo. El pánico, el terror que le tienen a que la gente salga. ¿Se ven en el espejo a lo mejor de Sri Lanka, por ejemplo, será? Porque le puede pasar en cualquier momento, Díaz-Canel. Un año después, las condiciones de vida en la isla, que fue una de las causas, por cierto, del estallido social, solo han empeorado. Han empeorado. Cubalex considera que en Cuba se está dando la mayor ola migratoria desde el éxodo del Mariel en 1980. Y así está documentado también aquí en Estados Unidos. Hasta ahora parece que va a rebasarlo por mucho. Solo entre enero y mayo de este año, la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo a más de 118,000 cubanos. 118,000. Éxodo masivo. Mientras que la Guardia Costera ha interceptado a más de 2,900 cubanos en el mar desde octubre del año pasado, 2021. Y esta es la cifra más alta en los últimos 5 años. Por supuesto, ya saben las historias de muchos otros que se han exiliado en América Latina, en Europa. Y mientras tanto se marchan, otros siguen siendo prisioneros del régimen. Como nos cuenta nuestro corresponsal en Cuba, Patrick Opman. Ponga atención. Cuando en julio del 2021 tuvieron lugar en Cuba las mayores protestas antigubernamentales desde la Revolución Cubana, miles de personas salieron a la calle. Los manifestantes exigieron alimentos, medicamentos y cambios políticos en marchas espontáneas a lo largo y ancho de la isla. Las protestas incluso tuvieron lugar en ciudades más pequeñas, como San José de las Lajas, donde los hermanos Nadir y Jorge Perdomo, ambos docentes, se dirigieron a esta multitud que, según los residentes, se mantuvo pacífica. Mis hijos salieron porque, como todo cubano, estaban desesperados por la situación que estaba pasando en el país, porque tienen hijos, porque cada día tenemos menos. La represión del gobierno fue rápida y dura. Mientras la policía cubana detenía a cientos de manifestantes, Nadir y Jorge hicieron un último video donde decían que solo expresaban el descontento que sienten muchos cubanos. Tienen que hacer pasar a cabecilla al pueblo entero. Días después, los hermanos fueron arrestados. A pesar de que ninguno de los dos tenía antecedentes penales y eran bien vistos por la comunidad según los expedientes del tribunal que CNN examinó, Jorge recibió una pena de 8 años de prisión y Nadir de 6 años, tras ser condenados por alteración del orden público e insultar a funcionarios públicos. Los grupos de derechos humanos dicen que el gobierno cubano está tratando de intimidar al pueblo para que no vuelva a salir a la calle. Constatamos que los fiscales acusaban sin cesar a los cubanos por ejercer sus derechos básicos, como el derecho a protestar pacíficamente, el derecho a insultar a su presidente o el derecho a insultar a los agentes de policía, al ejercer el derecho a la libertad de expresión. Queda por verse si los juicios masivos conseguirán silenciar la disidencia. Un año después de las protestas, muchos de los problemas económicos a los que se enfrentan los cubanos no han hecho más que empeorar. Hay apagones frecuentes que duran horas, colas aparentemente interminables para conseguir alimentos y combustible. Aunque el gobierno ha conseguido reprimir las revueltas populares, muchos cubanos dicen que podrían estallar de nuevo en cualquier momento. Hasta ahora el gobierno dice que casi 500 personas han sido halladas culpables y condenadas por el rol que jugaron durante las protestas. A algunos de los manifestantes les impusieron una pena de hasta 25 años en prisión por sedición. Los funcionarios dicen que las protestas no se debieron al empeoramiento de las condiciones de vida, sino a una campaña de sabotaje organizada por el enemigo cubano de la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos. Pero Marta Perdomo dice que nadie tuvo que alentar a sus hijos a protestar.
No, para nada, mis hijos no fueron pagados. Mis hijos en realidad casi no tenían ni necesidad de salir, pero mis hijos lo sintieron por dentro, el dolor de Cuba. Pero ese día mis hijos fueron libres. Marta dice que los funcionarios locales le ordenaron quitar el cartel que colocó delante de su casa en un inusual acto de desafío, pidiendo la liberación de sus 2 hijos. Pero dice Marta que el cartel permanecerá hasta que sus hijos finalmente puedan regresar a casa. Patrick Opman, CNN, San José de las Lajas. Junior García promovió tras las protestas la marcha cívica por el cambio. La marcha estaba pautada para el 15 de noviembre, pero el gobierno no la autorizó. El día 14 a García se le prohibió salir de su casa y el día siguiente salió del país rumbo a España. Muchos asociamos a Junior con la voz de un opositor pacífico, bien intencionado, que no hizo otra cosa que recordarnos que el gobierno de Cuba no tiene interés alguno en establecer una conversación o un diálogo con la sociedad civil. Y Junior García me acompaña esta noche desde Madrid. Junior, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Buenas noches para ti. Gracias por quedarte hasta tan tarde. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, todavía tengo el horario de Cuba, así que es normal a esta hora estar despierto. Gracias por estar con nosotros. En lo personal, Junior, ¿cómo vivías este aniversario de las protestas históricas del 11 de julio? ¿Y qué reflexión quisieras compartir con nosotros? Es una mezcla de sensaciones, porque al mismo tiempo estamos orgullosos de lo que hizo el pueblo cubano, o sea, perder el miedo, salir a las calles a decir abiertamente y públicamente lo que pensaban. La gente no solo salió a gritar, tengo hambre, quiero comida, quiero medicina, la gente gritaba libertad, la gente gritaba democracia, la gente gritaba un cambio de sistema. Y entonces eso tiene más que ver con un sentimiento humano, ya de estar harto de una dictadura que lleva demasiado tiempo en el poder. Por supuesto, la situación en Cuba está peor. Hay muchos más presos políticos, hay mucha más represión, la dictadura se aferra al poder a toda costa, hay más miseria. La ola migratoria ha sido tremenda en los últimos tiempos, ha superado incluso la ola migratoria de los balseros. Pero yo sí creo, o sea, quiero seguir siendo optimista y creo que en algún momento los cubanos seremos capaces de cambiar esa realidad. Sí, después veremos cómo y conversaremos al respecto. Quiero que me aclares una cosa que a mí no me quedó muy clara en su momento. Yo estaba en las calles de Miami reportando lo que pasaba, las reacciones en el exilio. ¿Tú sales de Cuba por decisión propia, ciertamente impactado por lo que estaba sucediendo, o porque el gobierno, digamos, te lo sugiere, te dice aquí hay 2 opciones? ¿Cómo fue tu caso el 15 de noviembre, si mal no recuerdo? Nunca por decisión propia hubiera salido. Yo había salido de Cuba 17 veces. Había conocido Europa, había estado 4 veces en Londres, varias veces aquí en España, por casi toda América Latina, y siempre había optado por regresar a mi país. Obviamente la decisión que tomamos mi esposa y yo de salir fue obligado por la situación. Claro. Estábamos totalmente reprimidos, no teníamos internet, nuestra casa estaba rodeada, ya no podíamos ser útiles, ya no podíamos hacer lo que estábamos haciendo antes. De alguna manera se cerraron algunas puertas que nos podían servir para hacer un tipo de activismo que lograra un tipo de cambio en Cuba claro. y decidimos ser útiles. Y la mejor manera de ser útiles quizás era salir en ese momento. Pero obviamente fuimos por las circunstancias. Claro, ¿cómo has transitado este exilio? Es complejo. O sea, por supuesto que España ha sido amable. O sea, nos han acogido con los brazos abiertos. Hay una comunidad cubana maravillosa aquí en España, sobre todo una comunidad cultural. España se ha convertido también en un centro cultural cubano de importancia, pero nuestra cabeza, nuestra mente sigue estando en Cuba. O sea, a veces esa mezcla de impotencia, de querer estar allí, de querer hacer cosas allí, y sobre todo también la opción de regresar en algún momento para servir a Cuba, para ayudar en lo que sea. Pero no hacerlo solo por ego, no hacerlo como una especie de suicidio, hacerlo siendo útiles. Y para eso primero hay que tener la cabeza clara y pensar qué es lo que se va a hacer para hacer útil el cambio en Cuba. Claro, por eso yo creo que la gente que criticó tu decisión de salir del país ha sido muy mezquina y no se ha puesto en los zapatos, porque es muy fácil de afuera decir, bueno, no se debe haber ido del país, pero hay que estar en los zapatos y hay que estar, digamos, con los ojos puestos de un gobierno que, digamos, te va a seguir los pasos 24 horas y vas a ser sospechoso para siempre. Y como tú dices, probablemente mucho menos útil. Junior, ¿cómo cambia tu vida personal y qué ha pasado también con el Junior dramaturgo? Bueno, en todo este tiempo no he podido hacer teatro, o sea, no he podido crear. Hemos estado sobre todo concentrados en el tema Cuba y en el activismo, que además cuando hemos llegado a Europa, cuando hemos llegado a España, se ha vuelto mucho más amplio el problema. Entendemos que no solo se trata del autoritarismo, de la dictadura que sufre Cuba,
Entendemos que también Nicaragua vive una situación parecida, Venezuela vive igual una situación parecida, y compartir con opositores de esos países, entender el peligro que representa el autoritarismo a escala global, ha hecho quizás que entendamos cosas a una escala mucho mayor de la que entendíamos en Cuba, ¿no? Hacer un trabajo que tenga una magnitud mucho mayor. Y con respecto a lo del exilio, también reflexionar sobre lo que tuvieron que hacer otros luchadores por la libertad en Cuba. Se habla mucho de Maceo y la protesta de Baraguá y la actitud de coraje de Maceo ante la protesta de Baraguá, pero hay que entender que pocas semanas después tuvo que salir también de Cuba. O sea, a través de un salvoconducto, se fue a Jamaica. Y la realidad histórica de Cuba ha sido que para poder cambiar las cosas en situaciones difíciles, a veces hay que salir. A veces hay que tomar distancia, arreglar, organizarse y entonces emprender una lucha exitosa. Soy de los que cree que los cubanos son quienes deben resolver su futuro, pero si no hay instancias de diálogo ni tampoco de entendimiento, ¿cómo se logra un cambio que conduzca, un cambio pacífico, por supuesto, dialogado, que conduzca a la democracia multipartidista, a la libertad? Como tú, creo que por supuesto los cubanos somos los máximos responsables de que ese cambio ocurra. Y de que ocurra de forma verdadera. No se trata de transitar hacia otra dictadura o hacia otra forma de autoritarismo donde igual estemos carentes de derechos. Hay que transitar hacia una verdadera democracia. Y la verdadera democracia no puede repetir los siglos de dictadura que hemos sufrido en los últimos tiempos, porque después de 1959, donde se hizo supuestamente una revolución para acabar con una dictadura, terminamos en una dictadura aún mayor. Entonces la responsabilidad es nuestra, pero tampoco podemos hacerlo solos. Es decir, yo creo que sí tenemos que contar con la comunidad internacional, tenemos que demostrarle a la comunidad internacional que los cubanos estamos listos para una transición, para poder llevar a Cuba hacia una nación de orden, de prosperidad, de libertad, de democracia, de respeto a los derechos humanos, y que esa transición somos capaces de hacerla. Pero es importante que la comunidad internacional entienda que se trata de un pueblo desarmado ante una dictadura que tiene todo el control de las armas, del ejército, de la policía, de los tribunales, de las instituciones. O sea, es una pelea de David contra Goliat. Aquí sí, o sea, no con la retórica que siempre ha usado la dictadura refiriéndose al hipotético enemigo de los Estados Unidos, que han usado ese discurso y esa retórica durante mucho tiempo. El verdadero conflicto de David contra Goliat está dentro de Cuba, de un pueblo indefenso que solamente tiene su voz y su verdad ante una dictadura que lo controla todo. El 11 de julio éramos cubanos con teléfonos. Éramos cubanos con teléfonos, con una verdad y un alma que perder. Algunos perdieron la libertad. Lluís Laurencio perdió la vida. Y entonces tenemos que entender que la pelea es difícil, pero por lo menos se perdió el miedo a decir lo que uno piensa. Junior, te invito a hacer una pausa. Al regreso te propongo que incorporemos a esta conversación a Pedro Freire, que es analista, abogado, digo, experto en embargo cubano, y también a Luz Escobar, que está en La Habana, Cuba. Ella es periodista del portal 14 y medio. Esa invitación. Tamara, voy a empezar, tal vez, primero las damas, por supuesto, Alain. Voy a empezar tal vez al revés para muchas personas, pero quiero arrancar desde ahí, porque además del informe de Human Rights Watch, hay un reclamo importante, me parece completamente justificado, a los gobiernos latinoamericanos, Estados Unidos, a la Unión Europea, a condenar de manera inequívoca, dicen ustedes, la represión contra manifestantes y críticos en Cuba e instar a que el gobierno cubano libere a todas las personas detenidas. Me parece completamente justificado. Pero Tamara, en el contexto de lo que ya decía yo en mi editorial al principio del programa, al menos en Latinoamérica, cuando vemos lo que ocurre en la Cumbre de las Américas, vemos a el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, seguido de Xiomara Castro de Honduras, de Alberto Fernández en Argentina, de Boric en Chile, de Arce en Bolivia, etcétera. ¿Qué esperanza puede haber de que en Latinoamérica se encuentre eco para denunciar, presionar, recriminar y exigir lo que justamente dicen ustedes en su informe, Tamara? Yo creo que lo importante acá es resaltar por qué esa unidad es importante. Claramente los casos de México o Argentina son extremos en los cuales vemos gobiernos que hasta simpatizan con lo que está ocurriendo en Cuba en vez de condenar las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se cometieron en el marco de las protestas. Creo que es importante entender que en la medida que no haya una respuesta clara y contundente de parte de la comunidad internacional de América Latina, Cuba va a seguir ofreciendo simpatía. Lo que ocurre es que
se acusa a Estados Unidos del embargo en vez de hablar de lo que realmente ocurre dentro de Cuba. Por eso este consenso es importante y también es importante que figuras como, por ejemplo, Michelle Bachelet, que deja su cargo como alta comisionada en agosto de este año, finalmente haga una declaración contundente y clara sobre lo que está ocurriendo en Cuba, que tampoco ha ocurrido en el último tiempo. De lo contrario, Cuba y el gobierno cubano y el régimen cubano, que sistemáticamente viola derechos humanos, sigue saliendo bien parado y consiguiendo aliados para poder mantenerse en el poder a través de ese tipo de abusos. Me parece que es muy optimista, por decirlo de alguna forma, pensar que Bachelet ya de salida va a decir algo contundente acerca del régimen cubano después de que no lo ha hecho durante tanto tiempo, pero tal vez me equivoque y Tamara tenga razón. Lo dudo, sumamente, lo dudo. Pero bueno, entremos ahora en detalles, si te parece. Bueno, no sé si Alain quiere agregar algo más en el ámbito internacional, pero si no es así, y adelante Alain si lo quieres hacer en el contexto internacional, pero si no es así, entrar en detalle en lo que han encontrado ustedes en su investigación, en esto que no tiene ningún sustento, ninguna justificación en el ámbito jurídico, en el ámbito legal, en el ámbito de los derechos humanos. Alain, adelante, por favor. Sí, no, a ver, realmente sobre lo que se venía conversando, yo desafortunadamente voy a tener que coincidir con usted. Yo creo que ya a estas alturas Michelle Bachelet no va a tener ese pronunciamiento público. De hecho, hace aproximadamente un mes estuvimos como parte de una comitiva de la sociedad civil cubana en su oficina, en una reunión puntualmente con ella, y una de las cosas que le solicitamos directamente fue que se expresara, y en todo momento hemos notado cierta reactividad de ella hacia emitir algún tipo de pronunciamiento. Desde el punto de vista jurídico, bueno, a ver, desde los estándares internacionales aquí podemos encontrar violaciones de todo tipo, a todo tipo de derechos, incluso para los niños, el interés especial de los niños, pero también a derechos naturales, como puede ser la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de movimiento, que es una de las más violadas en estos momentos en Cuba y que se viola en diferentes variantes. Lo mismo para las personas que se le impide abandonar el país, para las que se le impide regresar, los que dentro del país son privados de este derecho a transitar y a moverse libremente bajo estas modalidades de prisión domiciliaria que no tienen ningún sustento legal, no están amparados en ningún proceso ni investigativo, ni de fase preparatoria, ni nada por el estilo. En cuanto a todos estos manifestantes que han sido de alguna manera sancionados por delitos que primero no se tipifican desde el punto de vista técnico, pero además de esto llama mucho la atención, primero, la falta de independencia del Poder Judicial en Cuba, pero además de esto, la cantidad de personas que también son sancionados de acuerdo a procesos administrativos que no están sujetos a ningún tipo de control judicial. Con lo cual acá las violaciones, la impunidad del gobierno o la falta de apego al principio de legalidad es mucho más vulgar en ese tipo de casos. Se tiene registro, Tamara, no solamente, a ver, y tengo que darle un poquito de contexto a la audiencia, porque la gente es de mente muy corta. Aquí hay registro de violaciones sistemáticas a los derechos humanos desde hace décadas. De nueva cuenta, se asienta en la investigación que hace Human Rights Watch, por supuesto también Cubalex. Temas como más de 155 casos, reportan ustedes que jueces y fiscales, que carecen de independencia, por supuesto, facilitaron procesos penales abusivos y participaron en los mismos. Mantienen detenidos incomunicados durante días, semanas o incluso meses, sin poder realizar llamadas telefónicas o recibir visitas de sus familiares. Esto es parte de este informe de 41 páginas de Human Rights Watch. Tamara, cuando se tiene toda esta información, debe tener un peso contundente. ¿Hacia dónde va todo esto, Tamara? ¿Queda en los archivos de Human Rights Watch? ¿Hacia dónde se canaliza para poderlo entender? Porque el valor histórico es enorme, pero también el esfuerzo que hace Human Rights Watch, que hace Cubalex, para visibilizar y que esto tenga un cauce en el ámbito internacional, es muy importante, Tamara.
Yo creo que es muy importante lo que haces de poner esto en contexto. Estamos hablando de un régimen represivo de hace décadas. Ahora, el nivel de represión que estamos viendo ahora en el último año es el mayor que hemos visto en muchísimo tiempo en Cuba. Según Cubalex, más de 1.400 personas fueron detenidas en el marco de las protestas, más de 700 siguen privadas de libertad. Estamos hablando de casos donde no solo hubo violaciones al debido proceso, como mencionabas, de incomunicación, falta de acceso a abogados, sino que estamos hablando de casos donde la gente ha sido torturada en detención, gente que ha sido golpeada, obligada a realizar sentadillas desnudos, donde les privan del sueño a niveles que constituyen tortura. Estamos hablando de delitos gravísimos y que han sido cometidos sistemáticamente para evitar que la gente proteste y para que no lo hagan en el futuro, y también para castigar al disenso. Por eso el título de nuestro informe es Prisión o Exilio, porque muchísima gente en Cuba hoy ve que tiene esas únicas dos opciones. Y simplemente retomando brevemente lo de Bachelet, yo no soy particularmente optimista que la alta comisionada vaya a pronunciarse de acá hasta finales de agosto. Pero en el marco de tu primera pregunta, Fernando, sobre qué hacemos con los países de la región que son con gobiernos de izquierda, yo creo que para esos gobiernos que Bachelet dijera algo tiene un peso importante. Miremos, por ejemplo, lo que ocurre con Argentina con relación a Venezuela. El presidente Fernández solo se pronuncia sobre lo que dice Bachelet. Tamara, me parece que la voz no solamente de Bachelet, ¿no? Hay muchas otras voces en el mundo que si se manifestaran contundentemente tendrían un importante impacto en el tema Cuba, por supuesto. No lo hacen, el problema es ese. Tengo que marcar pausa, Tamara, y entiendo perfectamente lo que estás diciendo, lo entiendo perfectamente. El peso de ciertas voces, desgraciadamente, están pesando, pero hacia el otro lado.